Bien amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa Guadalupe Hoy. Los invitamos que nos llamen, estamos rifando el libro El significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopogua del maestro Carlos Ramos Rosete. Vero Palmerín espera su llamada en el 273-3301 y 273-3302. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de el santo cuya festividad se celebra el día de mañana, 22 de junio, el Santo Tomás Moro. También vamos a hablar, si nos da tiempo, aunque sea brevemente, de su compañero, del que vivió con él esta época y acabó igual que él, muriendo mártir, San Juan Fisher. No fue obispo de Canterbury, en esto me equivoqué, fue obispo de Rochester, un pequeño error. Santo Tomás Moro, miren, para que entiendan las circunstancias de su época y su fallecimiento y por qué fue martirizado, él, él era humanista, muy amigo del rey Enrique VIII, llegó a ser su consejero, llegó a ser su lord canciller, o sea, una especie de ministro del rey, en una época en que el luteranismo estaba extendiéndose. El rey mismo, Enrique VIII, escribió contra Martín Lutero un tratado sobre el valor de los sacramentos, con argumentos teológicos, bíblicos, etcétera. Tomás Moro escribió por su parte su obra más famosa, Utopía, una obra en la que plantea una sociedad como él la imaginaba ideal, una sociedad magnífica, paradisiaca en lo social, o sea, una sociedad armoniosa, progresista, perfectamente acorde con la doctrina social de la Iglesia. Y esta obra es la que le ha dado renombre internacional a Santo Tomás Moro. Pero ¿qué ocurre? Que de repente al rey Enrique VIII le entran ganas de divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos, para casarse con una dama de compañía de la reina, Ana Bolena. El rey apela al Papa para que éste anule su matrimonio, pero el Papa, Clemente VII, se niega porque no hay razones para este divorcio, simplemente es que el rey quiere cambiarse mujer, así vulgarmente dicho, y entonces el rey se molesta con la negativa papal, busca una solución, y la solución que se le ocurre a él y a algunos ministros suyos como Thomas Cromwell es que se declare él cabeza de la Iglesia de Inglaterra, que el rey ahora va a ser el jefe de la Iglesia en Inglaterra y que entonces el rey mismo puede anular su matrimonio sin necesitar de la autoridad papal para hacerlo. Esto implicaba un cisma, una separación con la Iglesia de Roma, y Tomás Moro precisamente es de los altos personajes del reino inglés, uno de los que se oponen. Se niega a prestar juramento al acta de supremacía que establecía al rey como cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Esta negativa enfurece al rey, quien en un acto bastante tiránico lo hace encarcelar primero y decapitar después, como para demostrar que en Inglaterra el que mandaba era el rey, y si alguien no le gustaba y no le parecía todo lo que el rey hiciera, iba a acabar perdiendo la cabeza, literalmente. Entonces, precisamente este hecho es el que hace que la Iglesia considere a Tomás Moro como mártir de la fe católica y como político católico fiel a sus principios, y fiel no solo a los principios sociales de la Iglesia, sino también doctrinales de la Iglesia, del valor de la indisolubilidad del matrimonio católico. Es por eso que en el año 2000 su santidad Juan Pablo II lo nombra santo patrono de los políticos, por haber llevado hasta el final esta lealtad a los valores católicos. ¿Qué fue lo que dijo el Papa en esta ocasión, Gerardo? ¿Nos podrías mencionar algunas palabras de su santidad al momento de proclamar a Santo Tomás Moro patrono de los políticos? Sí, como no, el Papa precisamente pues enaltece las virtudes, más bien proclama las virtudes de Tomás Moro, y hace una referencia a la situación que estamos viviendo, la necesidad de católicos políticos o de políticos católicos, de personas que quieran gobernar para el pueblo, para la persona misma, buscando el bien común, cosa que ha sido una tentación de los políticos desde toda la historia.
precisamente Enrique VIII trata de controlar las conciencias, ¿no?, del pueblo para establecerse él no solamente como rey temporal, sino como la cabeza de la iglesia en ese momento. Pero de una manera o de otra tenemos ejemplos en la historia y todavía actuales de políticos que se han querido mantener, ¿no?, dictadores de una línea y de otra, pues durante muchos años. Hay por ahí uno de 40 años y le deja el poder a su hermano, en fin, y además un control de lo que creen, un control sobre todo de la educación para controlar las conciencias y eso favorecer el permanecer en el poder. Su santidad hace una reseña histórica de la vida de Tomás Moro, precisamente en su carta apostólica habla de que nace en 1478, fue amigo de Erasmo de Rotterdam, también un intelectual de su época. Él fue un intelectual, Tomás Moro, ya bien decías, escribe el libro de Utopía, que si ustedes lo leen, bueno, ahora con los términos del momento de aquella época, a lo mejor no lo entendemos mucho, pero a mí me llama la atención el ejercicio de pensar en una sociedad ideal. Creo que a raíz de este libro, de esta obra, es que se toma la palabra utopía como algo imposible. Cuando decimos eso es una utopía, decimos eso es imposible. Sin embargo, utopía realmente se refiere a algo deseable, aunque sí muy difícil, sobre todo por la naturaleza humana. Podríamos pensar que sea imposible, pero sí debemos considerar que es algo deseable y que es un camino que tenemos que seguir, en el cual podemos llegar en un avance X o un avance Y, pero que al momento de hacer el esfuerzo vamos siempre a tener un logro, una mejoría ir hacia algo ideal. Esto podría ser lo que algunos denominarían ahora un programa de gobierno, ¿no?, con los políticos actuales. Pero los programas de gobierno hoy día se van hacia aspectos económicos y un poco materiales y se andan por las ramas, pero en utopía se van a la naturaleza humana, a lo que es importante del ser humano, ¿no?, la naturaleza. Y si no partimos de ahí, pues vamos a andar desconociendo la naturaleza humana y pasando sobre sus derechos, como hoy día ocurre, y esto lo menciona también el Papa, pero creo que vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a una pausa y en un momento regresamos a su programa Guadalupe Hoy. Amigos, estamos de regreso con ustedes en su programa Guadalupe Hoy. Agradecemos las llamadas de Ramón Bello Cortés, Luz Guzmán, Socorro Reyes, Ernesto Guimínez Huerta, Cristina Pérez, María de la Paz Flores. Les agradecemos sus llamadas. Les recordamos que estamos rifando el libro El significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopohua del maestro Carlos Ramos Rosete. Al final del programa vamos a decir quién se lleva este libro. En el 273 3301 y 02, Vero Palmerín está esperando sus llamadas. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro tercer segmento y a seguir hablando de este tema de Santo Tomás Moro. Antes de seguir con la lectura del motu propio de su santidad Juan Pablo II, me gustaría recordarles también sobre el obispo de Rochester, Juan Fisher. Le ocurrió exactamente lo mismo que a Tomás Moro. Cuando el rey expresa su deseo de divorciarse y de casarse nuevamente, pero con Ana Bolena, la primera fue oposición. Al rey no le parece esta oposición y entonces adopta una nueva estrategia. En vez de divorciarse por las buenas, se quiere divorciar por las malas, haciéndose él cabeza de la iglesia en Inglaterra. A esto también se oponen Tomás Moro y Juan Fisher, y esto se entiende y se toma como pretexto para acusarlos de traición al rey. O sea, porque el rey quiere ser la cabeza de la iglesia y estos se oponen, resulta que son traidores al rey, y con ese cargo, acusados de traición, es que se les encarcela, se les enjuicia y se les sentencia a muerte. Y ambos mueren por haberse mantenido fieles a la autoridad católica, a la autoridad del Papa. Ambos son considerados mártires por la Iglesia Católica porque su delito fue precisamente permanecer leales a la Iglesia. Si están ustedes un poco curiosos e interesados en cómo acaba la historia del rey, pues después de Ana Bolena tuvo otras 4 esposas todavía. A Ana Bolena,
también acabó cansado de ella, la mandó decapitar acusándola también de traición, se casó con Jane Seymour, ella fallece al dar a luz a un hijo varón, él entonces se casa con la princesa alemana Ana de Cleves, también no le acabó disgustando la princesa esta, se divorcia de ella, se casa con Catalina Howard, pues ya cuando se casa con Catalina Howard el rey ya estaba cincuentón y ahí fue la reina a la que ya de repente no le gustaba el marido porque ella era muy jovencita, y entre que la reina andaba por ahí coqueteando con algunos galanes de la corte, el rey la acusa de traición, la manda a decapitar y se casa una última vez con Catalina Parr, que se salva de correr la misma suerte, ya que Enrique VIII fallece antes que ella. Por eso algunos lo llaman el rey Barba Azul inglés, porque Barba Azul era un personaje que mataba una tras otra a sus esposas en cuentos infantiles de miedo. Y el rey entonces consuma la separación de Inglaterra de la fe de la Iglesia Católica, y la Iglesia de Inglaterra pasa a ser llamada Iglesia Anglicana, y desde entonces el cisma perdura y va a ser motivo de muchos conflictos, especialmente con España, que era el gran campeón del catolicismo en Europa. La hija y heredera de Enrique VIII, Isabel I, va a ser la gran rival de Felipe II de España, pero eso es otra historia. Regresemos a Tomás Moro y a por qué es interesante su caso y por qué es importante como modelo para los políticos. ¿Qué más nos dice su santidad sobre Tomás Moro, sobre Santo Tomás Moro? Oye, pero antes es que sí me parece importante este contexto histórico, porque precisamente a raíz de esta rebeldía de Tomás Moro hacia la Iglesia Católica se enemistan... Fidelidad de Tomás sí, Moro a la Iglesia Católica, sí. Perdón, y la rebeldía de Enrique VIII a la Iglesia. Hay una contraposición política entre, como dijiste, España e Inglaterra, y resulta que estamos también hablando de la época en que está sucediendo la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Está consolidándose lo que es la Nueva España a raíz de que aparece la Virgen de Guadalupe. Se conforma esta nación porque se unen todas esas tribus. Eso hace que el país pueda progresar, haya una economía boyante. Fuimos potencia en ese tiempo. La Nueva España era potencia en ciencias, en humanidades, en económica, en comercio. No había mercadería que no pasara por aquí cuando iba de Asia a Europa. Entonces realmente fue algo muy importante. Sin embargo, Inglaterra, en esa postura contra Roma, lo llevaba también a atacar en este caso a España, ¿no? Y de ahí tenemos el asedio, sobre todo en este caso a los buques mercantes de España mediante los piratas, y que después son los corsarios, que son piratas con permiso de la corona inglesa, para tratar de dañar en lo más posible a España. No solamente eso, sino que inventan una serie de posturas que le conocemos hoy como la leyenda negra. España y los españoles son lo peor, nos trajeron la religión católica porque pues ellos eran protestantes, y de ahí tenemos el origen de muchas posturas que actualmente llegan a tener muchos de nuestros compatriotas, y de incluso pensar que se debe odiar todavía a los españoles, ¿no? Pero esa es la postura inglesa, esa es la versión inglesa, que no solamente fue un ataque en el terreno militar, en el terreno mercantil, económico, sino también ideológico. Y ellos empezaron a hablar de pues, supuestamente las tropelías que hacían los españoles. Sí las hubieron, pero se exageran y se manejan de manera totalmente en contra, pues, de lo que era la hispanidad, ¿no? Lo que ha sido la hispanidad. Bueno, pero sí, hay muchas cosas que podemos sacar también del documento de su santidad Juan Pablo II. Cuando él nos dice, fíjense, acerca de las actividades del ser humano, no solamente la política, nos dice que debe haber una unidad de vida de los fieles laicos, y que esto es sumamente importante. Dice, los fieles laicos deben considerar las actividades de la vida cotidiana como ocasión de unión con Dios y de cumplimiento de su voluntad, así como también de servicio a los demás hombres. Si esto es en todas las actividades, particularmente debe serlo en la política.
una actividad de servicio a los demás hombres. Por eso Santo Tomás Moro nos dio un ejemplo de sencillez, de humildad, viviendo en una austeridad a pesar de ser político. Quien ahora vive en esas circunstancias siendo político. Bueno, a lo mejor algunos no podemos generalizar ni condenar a todos. Así es, pero sí, nos hemos encontrado también algunos de un partido y otro. A veces nos vamos para atrás, algunos de un partido que no comulga con la Iglesia Católica, no está de acuerdo con... Y hay algunos por ahí que son fieles católicos que ocultan su religiosidad, pero que buscan hacer el bien, y lo hemos visto, por ejemplo, en las votaciones de los congresos locales, para proteger la vida desde la concepción. No sé si sepan ustedes, queridos amigos, que hay ya más de 17 estados donde en sus congresos se ha aprobado proteger la vida desde la concepción. Y esto lo han hecho diputados de un partido y de otro, pero son diputados que han sido tratados de ser congruentes. Precisamente esto también lo señala su santidad Juan Pablo II, cuando habla de las necesidades o de los temas necesarios en los cuales es importante legislar de acuerdo a la dignidad humana. Él habla de la dignidad humana, y uno de esos temas es la defensa a la vida. Yo creo que podemos muy bien poner el ejemplo de Enrique VIII ahí, ¿no? Yo creo que él hubiera asesinado, de hecho persigue a su hija, la hija de Catalina de Aragón, María Tudor, sí, porque la expulsa de su reino y se refugia precisamente en España en esa época. Pero ¿qué buscaba Enrique VIII? Pues satisfacerse él. No buscaba el bien común, buscaba su propio beneficio, incluso ya ni siquiera dinero, que lo tenía, pero eso digamos que le sobraba, pero buscaba pues su satisfacción carnal, pasional. ¿Y qué le limitaba? Pues la religión. Pues vamos a cambiarla, ¿no? Y es que suena increíble, que porque un señor se cansa de su mujer y quiere casarse con otra, arrastra al cisma a toda su nación mediante la fuerza bruta y la tiranía, el absolutismo. Híjole, a mí siempre el caso de Enrique VIII me parece bastante triste. Pero además es un buen ejemplo de postura de hoy de muchos políticos. Los católicos no pueden opinar, los ministros religiosos no pueden opinar de esto porque me va a hablar contra mí, porque me va a señalar de mentiroso, de corrupto y demás. Y Dios mío, tratan de ponerle una ley, de poner leyes donde por ser ministros de un culto no pueden opinar y se les limita la libertad de expresión. Esto es algo que ha ocurrido en nuestra historia y que está ocurriendo ahorita mismo, ¿no? En fin, entonces si me es incómodo, si me es un obstáculo la religión, pues la hago a un lado. No puedes expresar tu religión aquí, Esto es otra cosa. Esto es y en función del estado laico caemos en un laicismo en donde desterramos totalmente a Dios, desterramos la ética y desterramos todo principio. Antecedentes que tienen su lugar en la época precisamente de Santo Tomás Moro, con un personaje del que a lo mejor ya no he oído hablar, Nicolás Maquiavelo. La política maquiavélica que proponía este pensador italiano, precisamente era una política en la que Dios y la moral no tuvieran nada que ver, que todo estuviera al servicio del gobernante y de los deseos del gobernante, de el príncipe, que así titula él a su obra cumbre, y que el príncipe gobernara como él tuviera que gobernar para sobrevivir, para tener el poder y el control de sus súbditos, sin que para ello existieran para él obstáculos morales, y que si los había se los quitara de encima. Ni Dios ni moral, no, tú eres tú, y tú gobiernas y tú buscas el poder. Así era la política maquiavélica, por algo el nombrecito. Oye, bueno, si recuerdan la toma de posesión, pues vamos a decirlo claramente de Salinas, yo lo tomé como pues una referencia cultural, literaria, que dijo: yo admiro a Maquiavelo, y dijo, porque me enseña a llegar al poder y mantenerme en el poder. Digo, pues sí, es un autor que siguen algunos, pero lo aplicó muy bien. La causa justifica los medios, y él se valió de todo para mantenerse en el poder. Nos engañó, creíamos que ya éramos parte del primer mundo en algún momento, y luego el 94 fue un balde de agua fría en despertar, siendo del tercer mundo. En fin, podemos hablar mucho de esto.
Muy bien, amigos, pues tenemos que irnos a un corte más. Estamos todavía con ustedes en el 273-3301. Regresamos en un momento. Amigos, estamos con ustedes de regreso en su programa Guadalupe Hoy. Este es nuestro último segmento. Agradecemos las llamadas de María Loreto Pérez Huerta, Evangelina Pérez Rodríguez, María Guadalupe Padierna y Manuel Martínez. Y al final diremos quién se lleva el libro de El significado náhuatl y cristiano en el Nican Mopogua del maestro Carlos Ramos Rosete. En el 273-3301 y 273-3302, Verónica Palmerín está esperando sus llamadas. Muy bien, pues para irnos ya preparando a cerrar el tema, déjenme comentarles algo más sobre esta política maquiavélica, esta política sin Dios, que precisamente fue la que Tomás Moro combatió desde su utopía y desde su desempeño como Lord Canciller de Inglaterra. Maquiavelo daba un consejo a los gobernantes, y el consejo era: parezcan buenos, aparenten generosidad hacia sus súbditos, parezcan buenos gobernantes, parezcan amables gobernantes, pero no sean tan tontos como para hacerlo de veras. Quédense en la apariencia, no sean de veras generosos, pero parezcanlo. Tengan a sus súbditos contentos con ustedes, pero no al grado de que se les suban a las barbas. O sea, sean demagogos con sus súbditos, practiquen la demagogia, engáñenlos, miéntanles haciéndoles creer que son buenos gobernantes. Esos eran tamañitos consejos de Nicolás Maquiavelo a los políticos de su época, de los cuales uno de ellos era precisamente Tomás Moro, y que él hizo precisamente lo contrario: ser congruente y ser fiel a los principios en los que él creía, que eran los principios de la doctrina social de la Iglesia, de la política al servicio primero de Dios y después del rey. Así dijo antes de morir: muero leal al rey, pero primero leal a Dios. Fueron de sus últimas palabras al morir, de Santo Tomás Moro. Muy bien, pues me gustaría leer un párrafo de esta carta de Santidad Juan Pablo II, refiriéndose precisamente a Tomás. Dice: es útil volver al ejemplo de Santo Tomás Moro, que se distinguió por la constante fidelidad a las autoridades y a las instituciones legítimas, precisamente porque en las mismas quería servir no al poder, sino al supremo ideal de la justicia. Su vida nos enseña que el gobierno es antes que nada ejercicio de virtudes. Convencido de este riguroso imperativo moral, el estadista inglés puso su actividad pública al servicio de la persona, especialmente si era débil o pobre. Tenía un exquisito sentido de equidad, tuteló la familia, la defendió con gran empeño, promovió la educación integral de la juventud, el profundo desprendimiento de honores y riquezas, la humildad serena y jovial, el equilibrado conocimiento de la naturaleza humana y de la vanidad del éxito, así como la seguridad de juicio basado en la fe. Le dieron aquella confiada fortaleza, todo esto le dio aquella fortaleza interior. Fíjate, qué descripción de un político santo. Hoy todo esto es una especie de contradicción a lo que se vive, ¿eh? Miren, si usted ha tenido, querido amigo, la oportunidad de ir a algún acto público donde haya funcionarios de cierto nivel, alto nivel, primero mandan a sus representantes o a sus, no sé, secretarios y demás a apartar las sillas de enfrente. A veces hay disputas por esas sillas de enfrente. Yo no voy a colocarme en la tercera fila, yo en la primera. Bueno, en particular a mí me tocó trabajar en un sindicato, en una asociación de productores agropecuarios muy grandes, donde decían ellos: si me invitan, yo debo estar en la primera fila, si no me ¿Cómo ven? Y no voy. Oye, esto es contra todo principio cristiano. Recordemos el Evangelio, ¿no? Cuando te inviten a una comida, ocupa el lugar, no la cabecera, dice, porque se va a ver muy mal. Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado a ustedes los pies, sí, estén ustedes dispuestos a hacerlo. Y déjenme decirles, a mí una vez un pastor protestante me decía que el cristiano no debe meterse con la política, no debe hacer nada de la política. Y yo, con todo respeto, le dije: ¿sabe qué? No estoy de acuerdo, porque precisamente los políticos también están llamados a ser santos
y a ser como Cristo. O sea, el evangelio es para todos, políticos y no políticos. A un político no se le puede excluir, como él mismo no puede excluir a Dios y a su fe de su actividad política. Dice el evangelio que no se puede servir a dos amos. Bien, no estamos aquí para servir a los políticos. El político también debe servir a Dios. Políticos y gobernados, gobernantes y gobernados, deben servir precisamente a este Señor, a Dios. Incluso desde el mismo término de la política, que es el ejercicio para conseguir el bien común o el arte de gobernar, incluso se ha cambiado su significado, y ahora se habla de que es el ejercicio del poder y la forma de llegar al poder. Esa es la política. Entonces, y se vale de todo, ¿no? Hemos visto pues de todo, incluso algunos asesinatos, ¿no?, en la historia de México, etcétera, pues por querer estar en el poder, querer adquirir y estar en el poder. Segundo, pues ya lo has comentado, la falta de principios, la falta de reglas éticas que nos surgen, lo menciona también en su carta en algún momento, nos surge un comportamiento ético en todo, en todo, pero en este caso estamos hablando de la política, pues principalmente también en la política. Y aquí yo creo que todos tenemos algo que hacer, todos. La corrupción, de la cual se nos señala como unos países con más corrupción, no es cosa nada más de los políticos, ¿no? Es cosa de todos. Todos tenemos mucho que hacer para erradicar este problema que tenemos, que es la corrupción misma, ¿no? Bien, pues Santo Tomás Moro, decíamos, no solamente se distinguió por ser un buen político, sino un excelente hombre. Él ciertamente se casa, tiene 4 hijos y muere su esposa. Se vuelve a casar con una persona viuda, del cual, bueno, ya tenía otro hijo con ella, pero siempre fue ejemplo de fidelidad, siempre fue ejemplo de paternidad, de amoroso padre. Incluso ya después de casadas sus hijas, él siempre acogió en su casa a su familia extendida, digámosle así, a sus yernos. Se distinguió por una gran calidad humana, decíamos de su humor, siempre bromeando. Hay una película que les recomiendo mucho, queridos amigos, se llama El hombre de dos reinos. Hay 2 versiones, es el mismo guión, nada más que lo que cambia es el protagonista, el actor protagonista. Pero El hombre de dos reinos es la historia de Santo Tomás Moro. Yo creo que todavía se podrá conseguir en DVD. Ahorita, por supuesto, ya es una película antigua, pero en lugares donde venden películas atrasadas se podrá conseguir, y si no, tal vez en internet, ¿no? Pero El hombre de dos reinos narra muy bien porque pues presenta de una manera actuada esta jovialidad, esta alegría con la que caracteriza a Santo Tomás Moro. Y esto nos confirma aquella frase, creo que la dijo, bueno, se la atribuye a San Francisco, pero también a Santo Domingo y creo que a San Juan Bosco. Un triste santo, un santo triste es un triste santo, ¿no? Y decíamos, su santidad Francisco lo acaba de confirmar también, ¿no? Un cristiano que no es alegre no es cristiano, ¿eh? Así que hacer las cosas bien y además con alegría, como decían por ahí algunas veces los antepasados. Ahora hazlo bien, hazlo contento, nos decían. Sí, porque la santidad debe llegar tanto a los políticos como a los médicos, como a los comerciantes. Todos ellos tienen en su labor profesional la oportunidad de poner en práctica los valores del Evangelio, la bondad, la caridad, la honradez, el hacer el bien, el buscar el equilibrio, el equilibrio para la justicia, para la repartición de bienes, para la repartición de justicia, para el trato que se dé a todas las personas, a los enfermos, a los detenidos, a las personas vulnerables. Precisamente el ejemplo de Santo Tomás, y por lo que queríamos hablarles y por lo que es importante estudiarlo, es porque es un caso de político al servicio, realmente al servicio de la sociedad en la que se desempeñó, y por encima de todo leal a los principios de la fe, a los principios divinos. Obviamente esto le acaba costando la vida. Obviamente no es fácil esto. En la política hoy está muy de moda hablar mucho de servicio. Todos los políticos, cuando hacen campaña, se gastan cuanta saliva hablando del bien que van a hacer, de lo mucho que están dispuestos a servir, de cómo todo su
toda su vocación es servir a la sociedad, de que para eso estamos aquí, soy tu amigo fulano está contigo. Ese es el discurso de los políticos. Pero bien, que eso se refleje en hechos, de lo contrario se queda en simple demagogia. Amigos, nos tenemos que ir. Entonces le decimos a María Guadalupe Padierna, ella se ganó el libro, María Guadalupe Padierna se ganó el libro que estábamos rifando. Puede pasar por él a la 9 Poniente 1517 en horario de oficina a partir del próximo día lunes. Amigos, estamos despidiéndonos, agradecemos el espacio a 5 Radio. Agradecemos a Oscar Beltrán en los controles, a Verónica Palmerín en el teléfono, agradecemos a Gerardo Valle por su asistencia en este programa. Estaremos con ustedes, Dios mediante, el próximo sábado en su programa Guadalupe Hoy. Amigos, Dios los bendiga, hasta la próxima.